Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 34 del tiempo ordinario. Es el último domingo. Es conocido también como la solemnidad de Cristo Rey. Todo el año litúrgico tiene su culminación en la proclamación de Cristo como Rey del universo. Pidamos el auxilio particular del Espíritu Santo para que ese Espíritu que inspiró la palabra que vamos a reflexionar sea también el que ilumine nuestro camino, de manera que recibamos con docilidad la palabra y la llevemos a nuestra vida. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto para este domingo número 34 está tomado del Evangelio según San Juan. Vayamos entonces al texto y, como de costumbre, leamos en primer lugar la versión en español, es decir, la traducción desde el texto griego. Los versículos son del 33 al 37, apenas unos 5 versículos, y de hecho el primero está incompleto. Uno puede tener la pregunta natural de qué es lo que se le ha quitado a ese versículo 33. Pues propiamente lo que dice es que Pilato entró nuevamente al pretorio y entonces le dijo a Jesús. Ese es digamos, la parte que se omite, que entró de nuevo al pretorio. Con esta aclaración, leamos ahora sí el texto. Pilato le dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta? ¿O es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Ese es el texto, nos damos cuenta, es un texto más bien breve, son 5 versículos incompletos, y es el encuentro entre Pilato y Jesús. Para ubicarnos mejor, conviene recordar que Pilato o Pilatos también se puede decir, aquí está destacado en el texto griego, tiene una sigma al final, Pilatos. Pilatos es el procurador romano. Esa palabra procurador literalmente significa el que se encarga de los asuntos de un lugar. Curare en latín significa encargarse de, ocuparse de, tener a cargo algo. Por eso se habla del sacerdote como el que tiene cura de almas. Y de ahí viene la palabra que a veces se dice en tono despectivo, el cura.
Entonces el procurador es el que tenía que ocuparse de los asuntos de una región. Pero el cargo de procurador era menor que el cargo de gobernador, cuando los romanos ya tenían realmente asegurada y en su posesión, es decir, como parte del imperio, una región, entonces la llamaban provincia y ponían al frente un gobernador. En el caso de esta tierra, la que para nosotros es la Tierra Santa, esta tierra de los judíos, ellos todavía no sentían que era realmente una provincia. Los judíos tenían fama de revoltosos, de rebeldes, de impredecibles, peligrosos, y por eso tenemos a Pilato, que era procurador, no propiamente gobernador, porque esta tierra de Judea no era una provincia, sino más bien una región en la que los romanos ya hacían presencia. En cualquier caso, Pilato es la representación, Pilato es el representante de la autoridad romana. Concretamente, es representante del César. El César es aquel que tiene suprema autoridad, es el emperador y tiene suprema autoridad en todo el imperio. Ese es el régimen político en el que se encuentra el imperio romano en aquel momento. Por consiguiente, Pilato está representando el poder del imperio más grande de este mundo en ese momento y en esa región. Pilato es representante del poder de este mundo y frente a ese representante de un poder tan grande, llega Jesús. Jesús que a todas luces aparece más bien como un místico, como tal vez un loco, tal vez un mendigo. Pilato se queda ciertamente perplejo. Pilato le dijo a Jesús, «Jo Pilatos eipen auto», le dijo a él, «Sy ei ho Basileus ton Judaion». Tú eres el rey Basileos significa rey. De ahí viene, por supuesto, la palabra basílica, que es algo así como Basileus oikos. De ahí viene basílica, es decir, casa del rey. Je Basileia tu Theú es el reino, Basileia es el reino de Dios. Je Basileia tu Theú. Pero aquí estás en simple nominativo masculino. Sy ei, le dice, tú eres o Basileus ton Judaion, eres el rey de los judíos. Observemos que proclamarse como rey de los judíos era un acto de rebelión precisamente por el régimen del Imperio Romano. Si el Imperio Romano tiene su poder supremo, que es el del emperador, entonces presentarse como rey es realmente dirigir una insurrección. Y por eso la pregunta de Pilato es precisa. Él quiere saber en qué consiste la acusación que se hace contra Cristo, y la acusación que le han presentado los judíos es que Cristo es rey y por consiguiente es enemigo del César. Aquellas autoridades judías han construido un caso contra Cristo para presentarlo así frente a Pilato. Claramente lo que quieren y lo que eventualmente lograron después de algo de manipulación de la multitud, lo que ellos quieren básicamente es que Pilato vea un crimen, una amenaza política en este extraño predicador que tiene frente a sus ojos. Todo esto explica la pregunta que realiza Pilatos. «Sy ei ho Basileus ton Judaion?» Apecrice Jesús. Responde Jesús. «Aposeau tu si tutto legeis, aloi eiponsoi periemu». Responde Jesús. Aposeau tu. Seautu significa sí mismo. Aposeau tu es
por ti mismo o de ti mismo. Apo es una de esas preposiciones que indican origen. Entonces, aposeu tú es de por ti, de ti mismo. O sea, lo dices como cosa tuya. Dices eso por tu cuenta. Tenemos aquí esta traducción. Aposeu tú, desde ti mismo, si tú to legueis, tú dices esto por ti mismo, alloi eipon soi periemo. O dices esto, ¿por qué? Dice alloi eipon. Otros dijeron, alloi eipon soi. Otros te dijeron, periemu sobre mí. Cristo no da una respuesta directa a la pregunta de Pilato. Una respuesta directa de Cristo solo hubiera podido ser, sí, soy rey. Pero claro, esa pregunta requería bastantes explicaciones porque, como va a aparecer en el texto, Cristo no es rey como Pilatos podría imaginarlo. Cristo no es rey como los reyes que son un peligro para el imperio. Entonces, eso explica por qué Cristo no da una respuesta inmediata, una respuesta directa. Más bien, como nos damos cuenta, Cristo responde a la pregunta de Pilatos con otra pregunta. Tratemos de detenernos un poco en este segundo versículo para descubrir cuál es el sentido de la pregunta que le hace Cristo. Porque Cristo da una alternativa. ¿Dices esto por tu cuenta, es decir, desde ti mismo, o porque otros te lo han dicho de mí? Es una pregunta sumamente inteligente. Si Pilatos decía que la pregunta era desde él mismo, es decir, como desde su convicción, significaba que Pilato estaba reconociendo el reinado de Cristo. Y si Pilato estaba reconociendo el reinado de Cristo, entonces era Pilato el que era culpable de insurrección, porque estaba reconociendo a un rey distinto del César. Es muy inteligente la pregunta que hace Cristo. Aposeu tu, si tú to legueis. ¿Lo dices por ti mismo? Si Pilato lo estaba diciendo por sí mismo, estaba reconociendo a Cristo como rey. Por otra parte, ¿cuál es la otra posibilidad? Esa eta, es una conjunción disyuntiva. Alloi eipon soi periemo. La otra posibilidad es que otros te lo dijeron de mí. Pero si me vas a condenar porque otros lo dijeron, ¿qué clase de justicia es la tuya? Alloi es el plural de allos. Allos es otro. Allos es otro. Entonces, la pregunta de Cristo es muy aguda. Este diálogo en general, todo aquello que tenemos en el capítulo 18 de San Juan, del encuentro entre Cristo y Pilato, es absolutamente precioso por esta profundidad que tiene. Observa, destaco por última vez, la pregunta que hace Cristo. Si tú dices esto por cuenta tuya, entonces el que es rebelde frente al César eres tú. Si tú dices esto porque otros te lo han dicho, entonces, ¿qué clase de justicia es la que vas a aplicar? Apecrice, dijo Pilatos, respondió Pilato. Meti ego judaios eimi. Ese meti es una manera eufónica, una manera, digamos, más sonora, más agradable de oír, de preguntar no. Lo que está preguntando Pilato con ese meti es lo que se traduce por acaso. La pregunta, cuando en español hacemos una pregunta con acaso, se presume como respuesta no.
Entonces, una buena traducción de esto sería, ¿acaso soy yo judío? ¿Me diego judaios eimi? To ethnos to son. Etnos, de donde viene la etnicidad, la etnia, y de donde viene también la ética, la palabra ética. To ethnos to son. Este es el modo típico del griego de juntar sustantivo con adjetivo, en este caso con un pronombre adjetivado. To ethnos to son. El pueblo de ti, el pueblo, el de ti, o sea, tu pueblo, etnos, tu gente, esa es otra manera de traducirlo. Tu gente, kai hoi argiereis. Argiereus es el sumo sacerdote o el sacerdote principal. Uno puede reconocer, como hemos comentado en alguna otra ocasión, que esta raíz arg, pues es de arge. Arge significa el principio o lo principal. De ahí viene también pues, la palabra príncipe. Y hiereus es sacerdote. Entonces, sacerdote principal o lo que traducimos sumo sacerdote. La respuesta de Pilatos es to ethnostos son. ¿Por qué aparece son en neutro? Pues porque ethnos es neutro. Debo pronunciar mejor. To ethnostos son, tu pueblo, kai hoi argiereis, y los sumos sacerdotes, paredocanse emoi. Tu pueblo y los sumos sacerdotes, paredocan viene de paradidomi, didomi es dar, paradidomi, bueno, paradidomi es entregar, pero como hemos comentado en otra ocasión, y bueno recordarlo aquí, entregar tiene dos sentidos. Puede ser el entregar de una costumbre, lo que en latín se dice con la palabra tradere. Ese de hecho es el verbo correspondiente en latín. En latín dice, Nunc quid ego judeus sum, ¿acaso soy yo judío? Gens tua, lo que aquí dice to ethnos to son, tu pueblo, et pontifices. Los pontífices del latín son los argiereus, los argiereui, los argieroi, es decir, los sumos sacerdotes. Entonces, gens tua et pontifices tradiderunt. Trado, tradis tradere, es entregar. Entonces, entregar tiene un sentido negativo, que es el que aparece aquí. Entregar como cuando se entrega a un amigo, es decir, es el traidor, es el traidor. Te han entregado. Pero también paradidomi puede indicar lo que se entrega como aquello que va pasando de generación en generación. Lo que en latín se dice traditio, de donde viene nuestra palabra tradición, en griego se dice paradosis. Toethnos to son, kai hoi argiereis, y los argiereis, los sumos sacerdotes, paredocanse, te entregaron, emoi, a mí, te entregaron a mí. Y viene entonces la pregunta. Fíjate cómo Pilato hizo una pregunta, Jesús respondió con otra pregunta, y ahora Pilatos vuelve a preguntar. Su primera pregunta es, ¿acaso soy yo judío? Su segunda pregunta es, ¿te entregaron a mí? Ti epoiesas, el verbo poyó es hacer. Ti epoiesas, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es la pregunta que le hace Pilato al Señor. Entonces Cristo habla de su reino, volviendo a la pregunta original de Pilatos. Apecris de Jesús, respondió Jesús. Jehová si leia Jeme, fíjate de nuevo la construcción con el adjetivo y en este caso el pronombre adjetivado. Jehová si leia Jeme, es decir, el reino, el de mí, el mío, mi reino. Basileia es palabra femenina en griego.
Que basileia geme, uquestin ec tu cosmo tutu. Mi reino no es ec tu cosmo. Esta preposición ec está indicando procedencia propiamente, está indicando origen. Por eso, junto con otros que conocen mucho más de griego que yo me siento descontento con esta expresión. Mi reino no es de este mundo. Y la razón por la que me siento descontento es porque al decir mi reino no es de este mundo, es como si Cristo no reinara en este mundo. Como quien dice, mi reino no es de esta tierra porque yo reino en la luna, o yo reino en las estrellas, o yo reino en el firmamento. No es buena traducción, mi reino no es de este mundo, porque es como decir yo no reino aquí. Y ese no es el sentido de las palabras de Cristo. Lo que él dice es, mi reino no viene de aquí. Ukestin no es ectucosmu tutu. Mi reino no viene, no proviene, es decir, no es de aquí, no proviene de aquí. Hay una traducción que se utilizó, creo que se sigue utilizando en el leccionario para Colombia, en el cual se dice, el mundo no me ha hecho rey. Trata de captar exactamente esta expresión con la preposición ek, porque la preposición ek indica origen. La preposición ek no indica en dónde es rey Cristo. Ciertamente Él es rey en cielos y tierra, porque observa lo que Él dice en Mateo 28. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él reina en la tierra. Y de hecho, una parte importante del sentido litúrgico, espiritual y moral de esta solemnidad de Cristo Rey es que reconozcamos el reinado social de Cristo. Cristo reina en esta tierra. Por eso la traducción, mi reino no es de este mundo, queda como si fuera un reino espiritual, aéreo, en el firmamento o qué sé yo. No es buena traducción esa. Que basileia geme, uquestin ectu cosmo tutu. Veamos cómo lo presenta el latín. Respondit Jesus, regnum meum non est de mundo hoc. Pero sucede una cosa, y es que en latín la preposición de no se refiere a en dónde es rey, sino lo mismo que la preposición griega ek, alude al origen. Entonces en latín no queda ambiguo. Mi reino no proviene de este mundo, es lo que está diciendo Cristo. Ei, ahí introduce un condicional. Ei ek tu cosmu tutu en he basileia geme. Si mi reino fuera del verbo ser, aquí está este en. Ei ek tu cosmu tutu en he basileia geme. Si mi reino proviniera de este mundo, si el mundo me hubiera hecho rey, siguiendo la traducción, está en Colombia, hoi, hyperetai, hoiemoi, egonitsonto. Si mi reino fuera de este mundo, hoi hyperetai, hyperetes, quiere decir el subordinado. Uno alcanza a reconocer la preposición hypo, que indica lo que está debajo. Acuérdate, por ejemplo, la hipotensión. Una persona que tiene hipotensión es que tiene la tensión demasiado baja, la tensión arterial demasiado baja. Entonces, hoi hyperetai, mis subordinados, mis súbditos, aquí dice mi gente. No es mi gente exactamente, son los subordinados. Buscando un poco sobre el origen de hyperetes, hyperetes literalmente significa los que reman debajo. Piensa, por ejemplo, en esas galeras en las que había pues la cubierta y había unos esclavos que remaban debajo.
son los que están haciendo el trabajo bajo órdenes. Por eso tampoco gusta la traducción, mi gente habría combatido. Lo de combatir está muy bien dicho, porque dice hoi hypereta y hoi emoi, otra vez la misma construcción, sustantivo y pronombre adjetivado. Los subalternos, los de mí, o sea, mis subalternos, egonizonto. Egonizonto es pelearían. El verbo es agonizomai. Agonizomai es pelear. Agón es una pelea, es un combate, y un combate muchas veces a muerte. Un esfuerzo en todo caso. Agonizomai es ese esfuerzo. De agonizomai tenemos algunas palabras en español. Por ejemplo, protagonista de protos y agon es el que tiene el esfuerzo, el papel primero, el principal. Y también tenemos la agonía. Agonía es el combate, literalmente el combate con la muerte, el combate final. Entonces lo que dice Cristo es, si mi reino proviniera de este mundo, si mi reino tuviera origen en este mundo, mis subalternos habrían peleado. ¿Habrían peleado para qué? Hina me paradozo tois judaiois. Habrían peleado Hina para que no cayera, no fuera entregado tois judaiois a los judíos. Aquí dice mi gente, esta traducción al español, repito, no gusta. Mi gente no es, sería mis subalternos. Habrían combatido, de hecho el verbo egonizonto, por supuesto, está en plural, habrían combatido para que no fuese entregado a los judíos. Nunde, ahora bien, nun, ahora bien, Jebasileia Jeme, mi reino, Ukestin, enteucen. Y ahí sí está bien traducido al español. Mi reino no es de aquí. Literalmente es, no proviene de aquí. Enteucen es lo que es de aquí, lo que tiene origen aquí. Volvamos al versículo 36 en latín. Si ex hoc mundo esset regnum meum, si mi reino fuera de este mundo, proviniera de este mundo, fíjate cómo aquí dice, si ex hoc mundo. Si ex hoc mundo. Antes el latín había traducido regnum meum non es de mundo hoc. Observa que en el latín tradujeron primero a ec, lo tradujeron por la preposición latina de, y después ec lo tradujeron por la preposición latina ex. Son realmente sinónimos en latín. Pero lo que quiero destacar es que tradujeron la misma preposición griega con dos palabras latinas. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei decertarent. Decertaren, ese es el egonizonto. Decertaren es entrar en certamen, entrar en pelea. Habrían luchado. Decertarent, ut non traderer judeis, para que no fuera entregado a los judíos. Nunc autem, pero ahora, es decir, pero mi reino, meum regnum, non est inc. Inc en latín es exactamente el mismo sentido de enteucen, de aquí, lo que tiene origen aquí. ¿Qué es lo que debemos retener de este versículo? Que Cristo está explicando cómo es su reino. Su reino no proviene de los poderes, de las fuerzas, de las componendas, de las estrategias, de los talentos puramente humanos. Mi reino no proviene de aquí. Pilato, de una manera pragmática, típica del modo de gobierno romano,
quiere simplificar las cosas, quiere ir a lo concreto. Eipen un autojo Pilatos. Entonces Pilato le dijo, Ukun, esa es una palabra para sacar una conclusión. En conclusión, en resumen, aquí traducen luego, Ukun, Basileus Eisi. En conclusión, tú eres rey. Le pregunta, vuelve a la pregunta. Apecris dejó Jesús, ya ha aclarado cómo es su reino, que no proviene de los poderes de este mundo, ni de las estrategias de este mundo, ni de las riquezas de este mundo. Apecris dejó Jesús, si legeis hoti basileus eimi. Tú dices que soy rey. Tú dices que soy rey. Y entonces Cristo hace una aclaración que tuvo que dejar completamente perplejo a Pilatos. Ego eistuto gegenemai. Genau significa engendrar. Y aquí está en pasivo. Eistuto gegenemai. Para esto fui engendrado, para esto nací, se traduce aquí. Para esto he nacido. Kai eistuto eloliza eiston cosmon. Y para esto, eloliza. Eloliza proviene de nuestro conocido verbo erhomai, que significa ir o venir según el contexto. Para esto he nacido y para esto he venido eiston cosmon. Creo que no lo hemos aclarado. Pues cosmon, aquí lo teníamos, cosmos significa el mundo. Por supuesto, de ahí viene la cosmología. De ahí viene el adjetivo cósmico. Eistuto gegenemai, kai eistuto eleliza eiston cosmon. Para esto he nacido. Para esto he venido eiston cosmon al mundo. Hina martyreso te aletheia. Para esto he venido al mundo. Para dar testimonio. Hina martyreso. Martyreo es dar testimonio. De ahí viene, por supuesto, la palabra mártir. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Hina martyreso te aletheia. Para dar testimonio, te aletheia. Literalmente dar testimonio para la verdad. Paz. Hoon ectes aletheias. Acue mu tesfones. Todo, paz, todo aquel. Hoon, todo aquel que es. Ectes aletheias. Todo aquel que es de la verdad. Acue mu tesfones. Escucha de mí la voz, literalmente dice, escucha mi voz. Entonces Cristo da dos pistas sobre su reino. Una pista que podríamos decir negativa, no es el mundo el que me ha hecho rey. Mi reino no proviene de este mundo, no proviene del éxito en batallas, no proviene de riquezas, no proviene de herencias, no proviene de estrategias. Eso en tónica o en tono negativo. Ahí está diciendo Cristo lo que no es de su reino. Pero ahora dice, describe su reino como el reino del testimonio de la verdad. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dixit itaque ei Pilatus, ergo rex est tu, ¿eres rey? Responde Jesús, tú dicis quia rexum, tú dices que soy rey. Eres tú quien lo dice. Ego inognatus sum et ad hoc venit mundum ut testimonium peribeam veritati.
para dar testimonio en favor de la verdad. Qui est ex veritate, audit meam vocem. El que es de la verdad me escucha. El que es de la verdad me escucha. Entonces el reinado de Cristo está marcado por el testimonio de la verdad. Es un modo muy extraño de hablar, aún para nosotros, mucho más para un hombre simplemente pragmático, un funcionario práctico como era Pilatos. ¿Qué hago yo con este tipo? Que describe su misión en la vida como dar testimonio en favor de la verdad, o dar testimonio, decimos nosotros, de la verdad. ¿Qué podía hacer Pilato con esto? Omnis qui est ex veritate, audit meam vocem. Paz ho on ectes aletheias. Aletheia, lo hemos comentado otras veces, es la verdad. Paz ho on ectes aletheias, acuei, escucha, acuei mutes fones, escucha mi voz. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Ahora bien, ¿de qué verdad habla Cristo? Yo creo que aquí hay que completar los datos que tenemos con algo muy importante, y es lo que aparece al comienzo del capítulo número 17 de San Juan. En esto consiste la vida eterna, dice Cristo orando a su Padre, en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. La verdad de la que está hablando Cristo no es exactamente la verdad de la geografía o de la matemática o de la ciencia. Es la verdad de quién es Dios y quién es el hombre. Es la verdad de qué es el pecado. Es la verdad sobre todo de qué es lo correcto y qué es lo falso. Esa es la verdad. Y la frase de Cristo es impresionante. Esta última frase que aparece en el texto del Evangelio es una frase impresionante porque es la frase con la que Cristo somete a juicio a Pilatos. Es una de las frases en este diálogo entre Jesús y Pilatos. Es una de las frases en las que Cristo invierte los papeles y somete a juicio al que lo está juzgando. Porque al decir Cristo, el que es de la verdad me escucha, pues está diciéndole a Pilato, ¿tú de quién eres? Tú que administras justicia, ¿de quién eres? O dicho en lenguaje más sencillo, Pilato, ¿qué significa la verdad para ti? ¿No se supone que el que debe administrar justicia, pues tiene que tener un verdadero interés, un auténtico interés en la verdad? Se supone que administrar justicia es ante todo eso, establecer de qué lado está la verdad. Si la acusación es falsa, el acusado es inocente. Si la acusación es verdadera, pues el acusado es culpable. O sea que el tema de la verdad y la mentira es fundamental para administrar justicia. Pilato, ¿a ti te importa la verdad? Esa es la pregunta. ¿A ti te importa la verdad o qué clase de juez eres tú? De modo que este texto del Evangelio nos deja una claridad, llamémoslo así, en tono negativo, sobre el reinado de Cristo. El reino de Cristo no proviene ni de los intereses, las ganancias o las batallas de este mundo. Pero en tono positivo, el reinado de Cristo es el establecimiento de la verdad de quién es Dios, la verdad de quién es el hombre, qué es lo bueno, qué es lo malo. Hermosísimo texto para culminar los domingos del tiempo ordinario. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.